Hola, soy José Luis Rodríguez. Estás viendo Tropical Televisión. Ponemos en contacto ya con nuestro invitado, el doctor Marco Tulio Guterres, hasta la capital de la República. Le decimos muy buenas y cordiales tardes. Doctor Marco Tulio, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, José Luis? Bueno, es un gusto estar en comunicación con Radio Tropical de Tarapoto desde esta nada tropical ciudad de Lima, ¿no? El día de hoy, a propósito, es el Día Internacional del Abogado y muchos hemos hecho la separación, porque esto es a nivel mundial, se cae el término, porque tenemos entendido que el Día del Abogado en el Perú se celebra el 2 de abril. Sin embargo, yo, dada la vasta experiencia que usted tiene, merece una reflexión. ¿Aló? Sí, te escucho. Sí, le decía, el día de hoy celebramos el Día Internacional del Abogado. ¿Qué reflexión sobre el particular? Bueno, es curioso, ¿no? Como usted, José Luis, muy bien lo ha señalado, en el Perú es otra fecha. Y en los diferentes lugares del mundo las hay en diferentes meses y días, ¿no? Sin embargo, hay un consenso internacional de que el día de hoy es el Día Internacional del Abogado, lo cual es muy bueno, puesto que no se trata de un acto que se realiza solamente con el ánimo festivo de reconocer la labor que el abogado desarrolla en la búsqueda de la justicia y del Estado de Derecho en el mundo, sino también es un día de preocupación, ¿no? Vivimos un mundo en el que se han presentado en los últimos años muchas agresiones al ejercicio de la profesión del abogado. En el caso de Irán, donde han habido inclusive 66 abogados detenidos, algunos con penas de prisión, por la defensa de los derechos de las mujeres en estas medidas restrictivas que en relación a las vestimentas y al ejercicio de derechos existen, por ejemplo, en Irán. Es para nosotros, los abogados del mundo, un día también de solidaridad con todos aquellos abogados a los cuales en algunos países del mundo se ha dictado hasta prisión preventiva por ejercer la profesión, o como en el caso del Perú, que inclusive se llegó al allanamiento de estudios judiciales en la búsqueda de información que de alguna manera permitiera quebrar esa relación que tenemos de obligado silencio frente a aquello, como si fuéramos sacerdotes, que tenemos de nuestros patrocinados, ¿no? Que es nuestra obligación de respetar lo que privadamente se nos dice. Sin embargo, obviamente con las excepciones de actos pues contra la vida, el cuerpo y la salud, ¿no? Tampoco eso es una decisión absoluta. Pero bueno, acá estamos pues, mi querido José Luis, en este día, con la esperanza de que tengamos días mejores. Ahora, el espectro de un hombre de leyes puede ser o abarca varios espacios reiteros. A ver si hay también los detalles donde vemos abogados básicamente el que litiga, el que está no sé, en una institución defendiendo. ¿Cuál es el privado mismo, no? Claro, o sea, en realidad nosotros, de acuerdo a las estadísticas que entidades han efectuado sobre la práctica de la abogacía, tenemos de que el 70% somos abogados litigantes, abogados consultores, abogados asesores legales, y el resto está referido a la administración de justicia, que ahora se expresa no solamente a través de la actuación de jueces y fiscales, sino también de vocales de tribunales administrativos, de organismos reguladores, en gobiernos municipales y regionales y ministerios, es decir, una amplia gama de lo que es también la práctica de la búsqueda de la justicia y de la búsqueda de un Estado de Derecho, ¿no? Que permita que todas las personas podamos tener las garantías básicas. La primera de ellas, la igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Nadie debe tener ningún tipo de privilegio. Segundo, los derechos a la defensa irrestricta. Nadie debe ser privado del derecho
a que pueda designar al abogado de su patrocinio, o que pueda, en caso de deseo propio, que pueda el Estado asignarle un abogado defensor, ¿no? Y por último, lo relacionado a las garantías de la pluralidad de instancias, que significa que siempre debe haber una revisión de la primera decisión por un segundo cuerpo, y lo que se entiende como el derecho al debido proceso, ¿no? Entonces, estas garantías creo yo que son las que deben hacerse carne en la ciudadanía. A mí muchas veces me preguntan por qué hay tanta injusticia en el Perú. Es porque no hacemos funcionar el sistema de justicia. Tenemos dudas, sospechas, se demora mucho el Poder Judicial, pero tenemos que recurrir a las fiscalías denunciando los delitos que conocemos, y los fiscales exhortarlos a que también asuman la actitud de no estar esperando la denuncia, sino sobre la base de lo que escuchan a José Luis Rodríguez y demás colegas comunicadores, tomar la decisión de inmediatamente investigar para que no haya pues atropellos a los derechos de las personas, ¿sí? Sin embargo, es bueno reconocer, como ocurre en cualquier otra profesión, también hay de aquellos que son satanizados en su labor como abogados. Y yo creo que, como repito, en todos sitios se cuecen habas, como dice el dicho popular. Sobre el particular, ¿qué tipo de no sé llamar autocrítica o reflexión merece ese calificativo, a veces nada agradable? Hay una expresión que rige nuestro momento en que nos incorporamos a los colegios de abogados en toda la República, ¿no? En el caso nuestro, en el Colegio de Abogados de Lima, es defenderemos causas justas. Y entonces, claro, alguien preguntará, ¿defender a un violador es una causa justa? ¿Defender a un feminicidio es una causa justa? Sin embargo, estas personas tienen derecho a que se escuche aquello que atenúe de alguna manera su responsabilidad. No significa obviamente que quien ha cometido un delito, el abogado que lo defienda, crea ingenuamente que va a lograr hacer de que no se le imponga la sanción severa que debería ser, la que debe imponerse ante casos que afectan la dignidad de las personas, ¿no? Pero tiene al menos que hacer su mayor esfuerzo en que se entiendan las consideraciones que rodearon la actividad delictiva. Es difícil porque, a diferencia de otras profesiones en las cuales 2 y 2 son 4, en el caso del derecho se presenta este tipo de discordancia, ¿no? Que la gente lo entiende como una discordancia moral. ¿Cómo pueden defender a un asesino, no? Y entonces, bueno, ahí ya queda el tema a la discrecionalidad del abogado. Yo me jacto, y siempre lo he hecho en mis 21 años como profesor universitario, que jamás he defendido a un violador, jamás he defendido a un feminicida, jamás he defendido a un narcotraficante, aun cuando muchas veces han venido a decirme de que son inocentes, que de pronto se trataría de un exceso de celo policial. Pero son casos, cada cual tiene el derecho de escoger la especialidad que quiera, y como todo eso es penal, yo soy alejado del tema penal. Yo soy un abogado especialista en derecho administrativo, ¿no? Claro, sin embargo ha respondido prácticamente todo lo que he querido preguntarle, me lo ha descrito de la manera bastante didáctica. Le hago un giro rápidamente en el tema que nos convoca para abordar un tema que usted también maneja muy bien y conoce porque ha vivido una experiencia de esa naturaleza, el tema de las revocatorias. Dice que cuando acaba el primer año de gestión edil empieza el desencanto, al igual que en los gobiernos regionales. Sin embargo, voy más allá porque justamente el pasado miércoles escribía sobre el particular y anotaba algo que usted también impulsó en algún momento, que las revocatorias no solamente sean para autoridades regionales, para autoridades municipales o regidores, sino también alcance a la presidencia de la República y a los parlamentarios. En ese escenario también se suenan ya que ya está en venta los kits. ¿Eso es así? Claro, o sea, el tema es de que la Constitución tiene una discordancia, una falta de concordancia en sus artículos, porque mientras el artículo 2 de la Constitución
establece como derechos fundamentales de la persona el poder demandar la revocatoria del mandato, dice, de toda autoridad elegida. Sin embargo, capítulos más adelante en la Constitución aparecen ya las limitaciones, las exclusiones. Se excluye al presidente de la República de la revocatoria, se excluye luego a los congresistas y les dejan solamente la posibilidad de ser demandados en su revocatoria a los gobernadores y consejeros regionales y a los alcaldes y regidores municipales. Entonces, esto está mal, porque ahí hay algo que se tiene que resolver, y que es no solamente el tema de hacer de que el artículo 2 tenga real vigencia a lo largo del texto constitucional, sino por el tema institucional. He señalado en reiteradas ocasiones de que el 2026 se iniciará una nueva década de tormentas políticas en nuestro país. ¿Por qué? Porque el león ya aprendió a morder, ya la población sabe que se les puede sacar a los presidentes con una relativa facilidad a través de la acción de los congresistas. Y eso no está correcto en la medida en que tenemos que idear un procedimiento en el que no solamente sea la decisión de los congresistas, sino la decisión del pueblo. Y la única manera como podemos lograrlo es hacer de que la gente cansada, así como está cansada de sus alcaldes y sus gobernadores, reúne sus firmas y lleva la consulta popular a la autoridad. Lo mismo ocurre con el presidente de la República y lo mismo ocurre con los congresistas. El pueblo se pronunciará, está de acuerdo en que el congresista de San Martín continúa hasta el final de su mandato, lo dirá en las ánforas, así como lo dijo en las ánforas para ponerlo del congresista, que es su derecho también sacarlo del cargo a través de lo en las ánforas. Entonces, y en el caso del presidente de la República igual, fíjense, digamos, no es una posición extremista. Estados Unidos ya celebraron las consultas de revocatoria con más de 100. O sea, allá han logrado sacar a un equivalente al presidente de la República, es el presidente, el gobernador de los estados. Recordemos cómo adviene el escenario público Arnold Schwarzenegger, encabezando la revocatoria del gobernador del estado de California. Lo logró y luego él postuló a ser gobernador, presidente, es el equivalente al presidente, y fue elegido en 2 periodos. Entonces, es la democracia la que pone y la democracia la que saca, ¿no? O sea, yo pienso que si no ponemos eso en estas reformas que se van a hacer ahora para lo que va a venir el 2026 para adelante, estamos asistiendo a nuevamente que el descontento de la gente ante congresistas impresentables, incapaces, no tenga una salida democrática, sino solamente el desencanto que se manifiesta en las encuestas con las bajas calificaciones que tiene el Congreso, ¿no? Ahora, cuando hablamos de estos procesos de revocatoria, con la experiencia que usted tiene, porque impulsó una de ellas para la señora Villarán, ya se está jugando, no sé si con la expectativa de la población, pero los kits electorales todavía no están a la venta, ¿cierto, falso, verdadero? Todavía, porque esto fue determinado por las modificaciones que vinieron el año 2014. Recordemos que la revocatoria en Lima fue el 2003, era la primera vez que se hacía una revocatoria en Lima, que las revocatorias se habían dado desde la década del 90 en el interior del país y no pasaba nada. Pero por el tema político, la importancia que tiene Lima y el juego político que le dio Odebrecht en su campaña financiada a la señora Villarán, de que se afectaba la gobernabilidad, ¿no? Se afectaba el Estado de Derecho, la tranquilidad en la continuidad de los puestos. Eso creó conciencia y determinó que inclusive congresistas aprobaran en el 2014, o sea, al año siguiente de la revocatoria, decisiones que en el fondo desalientan la revocación del mandato de estas autoridades. Primero, elevaron la cifra en el caso de Lima. Se mantuvo en toda la República 25% del padrón electoral, pero en la provincia de Lima, en donde bastaban 400.000 firmas, que ojo,
Cuando digo el bastaban no es porque fuera fácil. Sí, Recuerde usted, José Luis, que nosotros en Lima llegamos a reunir 1,5 millones de firmas, de las cuales 1.200.000 presentamos ante Renier para validar 400.000 firmas. Acuérdense que Lima Sí, es la ciudad más provinciana del Perú y se tenía que identificar a que los que pedían la revocatoria de Lima tenían que ser de Lima, y entonces eso sacaba a medio padrón de los limeños, ¿no? De la persona, claro, residentes en Lima, pero que no residentes en Lima, pero que no, claro. De la localidad, claro. Entonces el tema ha sido muy difícil. Entonces elevaron a 1,5 millones. Entonces ahora, por ejemplo, cuando se han reunido conmigo algunos dirigentes de organizaciones de base para consultarme sobre este tema en relación a Rafael López Aliaga, yo les he dicho, bueno, si imagínense, para reunir 400.000 hubo que juntaron 1,5 millones, ustedes para 1 millón necesitarán pues 6 millones de firmas, una cantidad que francamente es inalcanzable. Luego desalentaron también el tema de la revocación cuando establecieron las fechas, ya no eran el segundo y tercer año, sino solo una vez durante el mandato y que fuera en el penúltimo año de la gestión, con lo cual mucha gente se pregunta ¿para qué sacar a un alcalde si ya está de salida? Y lo último que fue que además de esto de lo de la fecha, ya no hubiera elección del sustituto. O sea, las propuestas que presentamos nosotros las descartaron. Pusimos nosotros al estilo de muchos estados, los Estados Unidos, cuando hay revocatoria de alcaldes, el pueblo tiene la posibilidad de elegir a otro, decir quién es el reemplazante. Sí, pues. Es suficiente, entonces el mismo día se vota el que se va y el que entra. Lamentablemente ahora no va a ser así, y los alcaldes que sean sacados en la revocatoria del año entrante serán reemplazados por el teniente alcalde, ¿no? O el que sigue en orden de lista, ¿no? Entonces, estamos hablando de que no es tan cierto de que ya están vendiendo los kits, es mentira. No es tan cierto de que, digamos, se impulse en función a, primero porque yo supongo para aun cuando hay muchísimas autoridades ediles, les soy sincero, que están, pero para decirles ya, ándate, pero se tiene que buscar el 25% de las firmas válidas del padrón electoral y de ahí depurar, y recién de ahí ya esperar, ¿no? Esperar que se compre el kit y todo lo demás, ¿no? Es interesante, José Luis, tener en cuenta de que no es cierto de que la tasa de reelección sea tan grande en el Perú como también la tasa de revocatoria sea tan grande. ¿Por qué? Porque como el alcalde que es llevado a consulta popular de revocatoria es inteligente, empieza pues a hacer las obras que la gente quiere que se hagan, porque se supone que la gente está molesta con él por su negligencia, por su desidia, por su ineptitud. Entonces hay que esas son cosas claro que son superables. Contratas un nuevo equipo de trabajo y la cosa cambia. Entonces, no es cierto de que la revocatoria, en cuanto a su convocatoria, ya es de que el alcalde está afuera. No, Marín, yo creo que es una claridad de alerta para que trabajen mejor. Sí, tiene toda la razón. Entonces, un poco para poner las cosas en claro, pero eso tampoco significa, bueno, es una sacudida, no asustada, pero como ven que está lejos, ahora con el penúltimo año prácticamente va a ser casi imposible, salvo una vacancia, que es otra cosa, ¿no? No sé, o sea, yo pienso que en realidad el derecho del pueblo es reclamar, es su derecho. Más aún cuando recuerde usted que tenemos una pésima composición política de los consejos municipales. Esa teoría de que el ganador, al margen de la cantidad de votos, de porcentaje de votos que tenga, se lleva la mitad más uno de los asientos, es un absurdo, porque lo único que logras es de que no haya representación de todas las minorías en el consejo municipal. Y entonces, cuando no hay representación y espacio para reclamar, lo único que hay en la calle es la revocatoria de mandato. Yo se lo he visto a más de 2 presidentes del Jurado Nacional de Elecciones cuando me preguntaban
mi posición académica sobre el tema de las revocatorias, ¿no? Ya tenemos que crear mecanismos de participación en los consejos. Eso y ojo, José Luis, esto es más grave en los distritos más pequeños, sí, en donde pues. solamente hay 5 regidores. 4 son del partido del alcalde y solo uno Es del es del resto de las así es. oposiciones. Y ojo, ese amigo que ganó los 4 regidores, las ha ganado con el 20% del voto de los ciudadanos, o sea, con un 80% indiferentes de nulos y blancos y de opositores. Ujú, muy bien. Bueno, el tiempo nos está ganando. Yo le agradezco muchísimo al doctor Marco Tulio Gutiérrez habernos regalado minutos de su tiempo. Sabemos que está en diversas actividades en la capital de la República, pero era importante este tema en referencia a los procesos de revocatoria y, lógicamente, la reflexión en torno al Día Internacional del Abogado. Si desea agregar algo, estamos atentos escuchándolo, por favor. Bueno, solamente que hoy día estamos en plena celebración del Día Internacional del Abogado, en plena campaña de mi candidatura a decano del Colegio de Abogados de Lima en las elecciones que se van a realizar el sábado 24 de febrero. No tenemos número todavía, el sorteo de números es el día 7 de febrero, pero me presento con mucho entusiasmo. Es mi 4ª y última vez que postularé al decanato del colegio en mis 40 años de ejercicio profesional, y tengo la esperanza de contar pues con el respaldo masivo de quienes consideran de que mi vida siempre ha sido un ejemplo de transparencia y un ejemplo de honestidad, tanto cuando he sido autoridad pública como también en el ejercicio de las funciones que el Colegio de Abogados me encomendó. Muy bien, muy bien. Gracias una vez más, doctor Marco Tulio Gutiérrez. Un gran abrazo.